La silla de cuero del consultorio estaba fría, un frío que se metía por la ropa y se instalaba en los huesos. Afuera, el sol de la tarde pintaba el cielo de un naranja tibio, pero aquí dentro, el aire era estéril, con ese olor a antiséptico, y a verdades que nadie quiere escuchar. Javier estaba a mi lado, hablando. Su voz, normalmente tan firme y segura, esa voz que me contaba sus sueños mientras construía muebles en su taller, sonaba ahora frágil, llena de una esperanza que me quemaba por dentro como un ácido. Le explicaba al doctor nuestra rutina, nuestros calendarios, la forma en que el deseo se había convertido en una tarea con plazos y temperaturas. Y yo asentía, apretando su mano, interpretando el papel de la esposa devota, de la compañera en esta batalla. Pero mi mente estaba en otro lugar, en un silencio ensordecedor donde solo existía una verdad. El problema no era él, nunca lo fue. El problema era yo, y el monstruo que alimentaba en mi interior con cada uno de sus gestos de amor y confianza. Cada palabra que salía de su boca era un clavo más en el ataúd de la vida que habíamos construido, y yo no podía hacer nada más que sonreír y esperar el derrumbe. Si te sientes conectado con esta historia y quieres saber cómo termina, te invito a suscribirte al canal y comentar desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir creando estas narrativas que exploran lo más profundo del corazón humano. Nuestra casa no siempre fue este mausoleo de esperanzas rotas. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que las paredes vibraban con nuestras risas. Recuerdo el olor a serrín y a barniz fresco que Javier traía impregnado en la ropa, un aroma que para mí era el perfume del hogar, de la seguridad. Pasábamos horas en el suelo de la sala, con planos de casas que yo diseñaba y miniaturas de muebles que él tallaba, soñando con el día en que llenaríamos esas habitaciones con el desorden de un niño. Diseñamos un cuarto infantil con estrellas que brillarían en la oscuridad y una cuna que él mismo construiría con la mejor madera de roble. Hablábamos de nombres, de escuelas, de los valores que le enseñaríamos. Éramos un equipo, dos arquitectos de un futuro que parecía tan sólido, tan tangible. El amor era el cimiento, la complicidad era la estructura, y el sueño de una familia era el techo que nos cobijaba. Éramos invencibles, o eso creía yo, porque ignoraba que los cimientos de nuestra historia estaban construidos sobre una falla, una mentira silenciosa que yo misma había colocado allí. El conflicto se instaló sin hacer ruido, como una grieta fina en un muro de carga que, con el tiempo, amenaza con derribar todo el edificio. Empezó con un mes, luego 2, luego un año. Cada ciclo era una pequeña obra de teatro en 2 actos. El primer acto era la esperanza, una ansiedad casi infantil que me hacía ver síntomas en cualquier cosa, un leve mareo, un antojo a deshora. Javier se contagiaba de mi optimismo forzado, me miraba con una ternura que me partía el alma, sus ojos preguntando en silencio si esta vez sería la definitiva. El segundo acto era el de la decepción, encarnada en una pequeña tira de plástico con una sola línea roja. Yo la miraba en la soledad del baño, sintiendo cómo esa línea se grababa en mi retina y sentenciaba una vez más mi fracaso. Luego venía el silencio, un silencio pesado y denso que se apoderaba de la casa. Él no preguntaba y yo no decía nada. Simplemente la vida seguía, pero un poco más gris, un poco más pesada, con otro ladrillo añadido a ese muro invisible que crecía entre nosotros, separándonos milímetro a milímetro. Y entonces, una noche, después de otro mes de silencio y decepción, Javier se sentó en el borde de la cama, me tomó las manos y con una vulnerabilidad que desarmó todas mis defensas, pronunció las palabras que yo tanto temía. Elena, mi amor, creo que es hora de que busquemos ayuda. Necesitamos hacer esto juntos. Descubrir qué es lo que pasa. Su voz estaba cargada de una tristeza pura, sin resentimiento, solo el dolor de un hombre bueno que veía cómo su sueño se desvanecía. Para él era un paso lógico, una demostración de unidad. Para mí, fue el sonido de la trampa cerrándose. Ir al médico significaba materializar mi engaño, llevarlo del plano de mis pensamientos al mundo real. Significaba sentarme a su lado mientras él se sometía a pruebas, a preguntas íntimas, a un escrutinio que no merecía. Significaba verlo desnudarse emocional y físicamente, buscando un problema en su cuerpo perfecto, cuando la respuesta, la dolorosa e irreversible respuesta, vivía y moría dentro de mí, en el silencio de mi útero dañado. La primera consulta fue una forma de tortura lenta y exquisita. Me sentía como una criminal en el juicio de un inocente. Observé cada detalle. La forma en que las manos de Javier, esas manos grandes y fuertes de carpintero, se aferraban a los brazos de la silla. La honestidad con la que respondía cada pregunta del doctor sobre su vida, su salud, sus hábitos. No ocultó nada. Habló de su padre, de su abuelo,
de su deseo profundo de continuar el legado familiar. Mientras él hablaba, yo me encogía en mi asiento, convirtiéndome en un punto minúsculo de culpa. El doctor me dirigía preguntas y yo respondía con monosílabos, con verdades a medias que eran las peores mentiras. Agendó un espermograma y otras pruebas para Javier, y él aceptó todo con una determinación que me rompió el corazón. Salió de allí con una lista de instrucciones y una nueva chispa de esperanza en los ojos, creyendo que por fin estábamos haciendo algo, que estábamos luchando juntos. Y yo solo podía pensar en que lo estaba llevando a una guerra que ya estaba perdida. Los días que siguieron a esa consulta se convirtieron en un infierno personal. Javier abrazó la misión de arreglar el problema con una devoción conmovedora y terrible. Dejó de tomar esa cerveza que tanto le gustaba los viernes por la noche, empezó a correr por las mañanas, y cambió su alimentación drásticamente. Lo veía prepararse batidos verdes que tragaba con una mueca de disgusto, y cuando yo le decía que no tenía por qué ser tan estricto, él me sonreía y respondía: «Todo suma, Elena. Quiero estar en mi mejor forma para nosotros». Cada uno de esos pequeños sacrificios era una puñalada directa en mi conciencia. La casa, que antes era nuestro refugio, se transformó en el escenario de mi engaño, mientras él luchaba por una familia que yo sabía que nunca podríamos tener biológicamente. Yo me especializaba en llorar en silencio. Me encerraba en el baño, abría la ducha para ahogar el sonido de mis sollozos y me mordía los nudillos para no gritar. Me miraba al espejo y odiaba a la mujer que me devolvía la mirada, una cobarde que, por miedo a perderlo, le estaba robando la verdad. El tiempo se estiró como una goma tensa a punto de romperse. Las semanas de espera por los resultados de sus exámenes fueron una agonía. Javier intentaba mantenerse optimista, pero por las noches, cuando creía que yo dormía, lo sentía dar vueltas en la cama, su cuerpo tenso por la ansiedad. Yo, por mi parte, vivía en un estado de pánico constante. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba a mi garganta, temiendo que fuera la clínica. Imaginaba 1000 escenarios, todos catastróficos. ¿Qué pasaría cuando sus resultados volvieran perfectos? ¿Qué excusa inventaría entonces? La mentira se había vuelto tan grande que ya no podía controlarla. Era una bestia con vida propia que me consumía desde dentro. Me volví irritable, distante. Javier lo notaba, por supuesto. Me preguntaba si estaba bien, si la presión era demasiada. Y yo, en un acto más de cobardía, le decía que sí, que solo estaba nerviosa, permitiendo que él me consolara, que me abrazara, invirtiendo los roles, haciendo que la víctima cuidara de su verdugo. Una tarde, al volver del trabajo, lo encontré en la cocina. Sostenía un sobre grande y blanco en la mano. No tuvo que decir nada. La forma en que lo miraba, como si contuviera una sentencia de vida o muerte, me lo dijo todo. «Llegaron», dijo en un susurro. Se sentó a la mesa y colocó el sobre entre nosotros. Era una barrera y un puente al mismo tiempo. El silencio en la cocina era tan absoluto que podía oír el zumbido del refrigerador y los latidos desbocados de mi propio corazón. Vi el miedo en sus ojos, un miedo puro a que le dijeran que estaba roto, que el problema era suyo. Y en ese instante sentí un odio profundo hacia mí misma. Lo había llevado a ese punto. Lo había hecho dudar de su propia valía, de su masculinidad. «Estoy con miedo de abrirlo, Elena», confesó, y su voz temblorosa fue el sonido de mi mundo empezando a derrumbarse. Quise gritar la verdad en ese momento, detener esa farsa, pero el pánico me paralizó. Solo pude extender mi mano y ponerla sobre la suya. Un gesto vacío de una mentirosa profesional. Con un movimiento lento y deliberado, como si temiera que el papel pudiera cortarlo, Javier abrió el sobre. Sus ojos recorrieron la página. 1, 2, 3 veces. Yo contuve la respiración, esperando la explosión, el grito, la acusación. Pero lo que vino fue peor. Un silencio lleno de desconcierto. Levantó la vista del papel y me miró, y en su mirada no había alivio, sino una confusión profunda, una pregunta que no sabía cómo formular. «Está todo perfecto», murmuró, y las palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de un peso insoportable. «Los valores están por encima de la media. El doctor dice que soy perfectamente fértil». En lugar de celebrar, su rostro se ensombreció. La pieza que él esperaba encontrar para resolver nuestro rompecabezas no estaba allí. Y si el problema no era él, entonces la única conclusión lógica apuntaba directamente hacia mí. El alivio que debería haber sentido se transformó en un terror helado. La verdad estaba acorralada, y yo con ella. La noche cayó sobre nuestra casa, y con ella, una oscuridad mucho más profunda que la simple ausencia de luz. Esa noche, el insomnio se apoderó de él. Lo escuché levantarse de la cama, sus pasos resonando en el pasillo de madera.
El sonido de sus pies descalzos sobre el suelo era como el redoble de un tambor anunciando mi ejecución. Yo fingí dormir, acurrucada bajo las sábanas, escuchando los sonidos de su búsqueda. Abrió el armario del estudio, el cajón del escritorio. Murmuraba que buscaba una vieja póliza de seguro, una excusa tan delgada como el papel en el que estaba escrita. Pero yo sabía lo que realmente buscaba. Una respuesta. Cualquier cosa que diera sentido al callejón sin salida en el que nos encontrábamos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cada segundo que pasaba era una tortura, la espera de un veredicto que sabía que sería culpable. Entonces, escuché un sonido diferente, el chirrido de una caja de madera que se arrastraba desde el fondo del armario. Una caja que yo no había abierto en más de una década. Mi caja de los secretos. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que el final había llegado. Dentro de esa caja, entre viejas cartas de la universidad y fotografías descoloridas, no encontró lo que esperaba. No había pólizas de seguro ni documentos sin importancia. Lo que encontró fue un sobre amarillento y doblado. Dentro de él, un informe médico de hacía 12 años, un informe que detallaba las complicaciones de un aborto clandestino. Las palabras técnicas y frías saltaban de la página, contando una historia que yo nunca me había atrevido a contar. Hemorragia, infección, y la frase final que era mi condena perpetua. Daño uterino irreversible. Javier no sabía de ese embarazo, no sabía del aborto, no sabía de la consecuencia. Para él, mi vida había comenzado el día que nos conocimos. Y en ese instante, con ese papel en la mano, descubrió que había estado casado con una extraña, una mujer construida sobre las ruinas de un pasado que yo había enterrado bajo capas de mentiras y sonrisas. El silencio que volvió a la casa ya no era de tristeza o tensión. Era el silencio de un abismo que se había abierto de repente en el suelo de nuestra sala, un abismo imposible de cruzar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Cuando entró de nuevo en la habitación, no era mi marido. Era un hombre con la mirada vacía de un soldado que regresa de una guerra que no sabía que estaba luchando. No gritó, no me insultó, simplemente dejó el papel sobre la cama, junto a mí. Su calma era más aterradora que cualquier furia. «Explícame esto», dijo, y su voz era plana, sin emoción, el sonido de algo que se ha roto por dentro de forma irreparable, y yo me desmoroné. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron en un torrente incontrolable, sollozos que me sacudían el cuerpo. Entre el llanto, confesé todo. La historia de una adolescente asustada, embarazada de un novio que desapareció, el pánico, la vergüenza, la decisión desesperada de ir a un lugar insalubre, porque no tenía a nadie a quien recurrir. Conté el dolor, la fiebre que casi me mata, y el diagnóstico que recibí años después. Esa sentencia que decidí ocultar al mundo, y a él. Le dije que lo había hecho por miedo a perderlo, por pavor a que nadie quisiera construir una vida con una mujer rota. Mientras las palabras salían de mi boca, torpes y manchadas de culpa, vi cómo la comprensión se abría paso en su rostro, seguida de una ola de dolor tan profunda que casi me ahoga. Se dio cuenta de todo. De mis sonrisas forzadas, de mis llantos silenciosos, de mi insistencia en que él se hiciera las pruebas primero. Cada mentira, cada omisión, cada gesto de apoyo, era ahora una pieza en el mosaico de mi traición. Y fue en ese momento, al ver el desprecio nacer en sus ojos, que yo también lo entendí. Mi gran justificación, la de protegerlo del dolor, era la mentira más grande de todas. No lo estaba protegiendo a él, me estaba protegiendo a mí misma, a mi propio terror al abandono. Al ocultarle la verdad, le había negado su derecho a elegir. Le negué la oportunidad de decidir si podía amarme con mis heridas, con mi pasado, con mi incapacidad. Lo traté como a un niño frágil al que había que ocultarle las verdades duras, y no como al hombre fuerte y compasivo que era, mi compañero de vida. Mi protección no era amor, era control. Era el egoísmo más puro disfrazado de sacrificio. Los días siguientes fueron un vacío. El silencio glacial que se instaló en la casa era una presencia física, una niebla densa que hacía difícil respirar. No hablábamos, no nos mirábamos. Compartíamos un espacio, pero estábamos a universos de distancia. Yo dormía en el sofá, y él en nuestra cama, un océano de reproche entre nosotros. Cada objeto de la casa, cada fotografía en la pared, cada mueble que él había construido, se había convertido en un monumento a nuestra mentira. Finalmente, una mañana, con la misma voz plana y sin vida de la noche de la revelación, me dijo: «Necesito que te vayas, Elena. Necesito espacio para respirar». No fue una petición, fue una orden, y yo no tuve fuerzas para discutir. Asentí,
sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Empaqué una maleta pequeña, con lo indispensable, sintiéndome una extraña en la casa que había sido mi hogar, mi todo. Cada paso hacia la puerta era un desgarro, la confirmación de que mi peor miedo se había hecho realidad. Lo había perdido, y lo peor de todo, sabía que me lo merecía. Antes de irme, dejé una carta sobre la mesa de la cocina, en el lugar donde él solía tomar su café por la mañana. No era una carta de disculpa, ni una súplica para que me perdonara. No pedía volver. Era simplemente la verdad, la historia completa que nunca había tenido el valor de contar. Escribí sobre la chica asustada de 17 años que fui, sobre la soledad y el pánico que sentí. Describí el frío de aquella habitación clandestina, el miedo posterior, la vergüenza que me había marcado durante años como un hierro candente. No puse excusas ni justificaciones, solo los hechos, la verdad desnuda y cruda, porque sentía que, después de tanto engaño, era lo único que le debía. Era mi forma de devolverle su derecho a conocer a la mujer con la que se había casado, no la versión editada y cobarde que yo le había presentado. Dejé la carta y la llave de la casa a su lado, y cerré la puerta detrás de mí, sabiendo que quizás nunca volvería a cruzarla. Era el primer acto honesto que hacía en mucho tiempo, y también el más doloroso. Pasaron semanas. Semanas de un silencio que gritaba. Me instalé en un pequeño apartamento alquilado, un lugar impersonal y vacío que reflejaba perfectamente cómo me sentía por dentro. Cada llamada de un número desconocido me hacía saltar el corazón, una mezcla de esperanza y terror. Revisaba mi teléfono compulsivamente, esperando un mensaje, una señal, pero no llegaba nada. Me sumergí en el trabajo, diseñando casas para otras familias, una ironía cruel que no se me escapaba. Por las noches, la soledad era una bestia que me devoraba. Recreaba en mi mente cada momento de nuestra vida juntos, buscando el punto exacto en el que todo se había torcido, y siempre llegaba a la misma conclusión. El error original había sido mío, mi incapacidad para confiar en el hombre que amaba, mi cobardía para mostrarle mis cicatrices. Estaba pagando el precio de mi secreto, y entendí que el verdadero castigo no era perderlo a él, sino vivir con la conciencia de haber destrozado al hombre más bueno que había conocido. Y entonces, un martes por la tarde, el teléfono sonó. Era él. Mi aliento se quedó atascado en mi pecho. Su voz sonaba cansada, pero tranquila. Me pidió que nos viéramos. No en casa, no en mi apartamento. En el café de la plaza, dijo, un lugar neutro. Ese detalle me dijo todo lo que necesitaba saber. Nuestra casa ya no era nuestro territorio, era una zona de desastre. Acudí a la cita con las manos temblando y el estómago hecho un nudo. Él ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Se veía más delgado, con ojeras que antes no tenía. La conversación fue la más difícil de mi vida. Fue dolorosa, llena de pausas largas, y silencios cargados de todo lo que no podíamos decir. Lloramos los dos. Él lloró por el hijo que nunca tendríamos, por la traición, por los años perdidos en una búsqueda inútil. Yo lloré por su dolor, por el daño que había causado, por la chica estúpida y asustada que seguía viviendo dentro de mí. No hubo abrazos ni promesas. Solo dos personas rotas mirándose a los ojos a través de los escombros de su historia. Al final de esa conversación, tomó una decisión. No fue la de perdonarme, ni la de volver a intentarlo como si nada hubiera pasado. Fue algo más valiente y mucho más incierto. Creo que deberíamos ir a terapia, dijo, juntos. No sé si esto se puede arreglar, Elena. No sé si quiero arreglarlo. Pero le debemos a los años que pasamos juntos al menos, entender por qué se rompió todo. La palabra juntos sonó extraña, pero por primera vez en mucho tiempo, contenía una pizca de posibilidad. El sueño de una familia biológica había muerto, y estábamos de luto. El camino que teníamos por delante era un campo minado de dolor y resentimiento. Pero la decisión de sentarnos en la misma habitación y mirar los destrozos, de intentar darle un nombre a cada pieza rota, era un comienzo. Era la primera vez en años que tomábamos una decisión basada en una verdad absoluta y dolorosa, no en un sueño construido sobre arena. Ahora entiendo que el amor no sobrevive a la mentira, y no porque la verdad sea inherentemente cruel, sino porque el secreto es un ladrón. Le roba a la otra persona la libertad de elegir. Le roba el derecho a decidir si puede amar nuestras partes rotas, nuestras cicatrices, nuestros fracasos. Mi intento de proteger a Javier de una herida lo hirió de una manera mucho más profunda, porque lo que mi mentira le dijo, día tras día, fue que no era lo suficientemente fuerte para soportar mi verdad. Nuestro futuro es una página en blanco. No sé si volveremos a escribir una historia juntos, o si cada uno tendrá que empezar un libro nuevo por separado. Pero lo que sí sé es que ya no hay secretos entre nosotros. Solo dos personas,
con sus corazones rotos a la vista, aprendiendo a conocerse de nuevo. Y aunque es aterrador, por primera vez en mucho tiempo, este camino, por incierto que sea, se siente honesto. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.